ha sido ponente también en ellos, en congresos nacionales e internacionales. eh, am, y en su repertorio de investigación tiene múltiples investigaciones indexadas también a PubMed, eh, entre otros. Con mucho gusto le presento al doctor Yule. Muchas gracias por la presentación. Solamente para aclarar o afinar algunos puntos. Bueno, terminando la especialidad de oncología médica, estuve como médico asistente en el servicio de medicina paliativa, donde ahí pude ver las dos caras de la moneda, ¿no? Uno que es el manejo como médico oncólogo, que se ve de la parte, que ve la parte del tratamiento oncológico, quimioterapias, tratamiento antihormonal, inmunoterapia, pero que no vemos mucho la parte del manejo de los síntomas, en especial el dolor. Entonces, la experiencia que adquirí en el servicio de medicina paliativa del INEM me permitió enfocar al paciente de una manera más integral, que al final es lo que repercute no solamente en que el paciente pueda vivir más tiempo, sino con una mejor calidad de vida. Y actualmente me estoy desempeñando un poco más en la parte de neoplasia hematológica, ¿no? Que estoy dedicando tanto la parte asistencial como la parte de investigación. Ya, bueno, el tema que les voy a hablar son los cuidados paliativos en cáncer. El, bueno, ¿sobre qué les voy a hablar? Ya que vamos a hablar pacientes con cáncer, vamos a decir algunas generalidades sobre el cáncer. Vamos a hablar sobre la definición de cuidados paliativos, quiénes deben recibir cuidados paliativos, qué beneficios traen los cuidados paliativos y cuáles son los síntomas que se manejan en cuidados paliativos. Y una parte que me parece importante es la etapa final de la vida, ¿no? Que hay algunos que lo mencionan como la fase terminal. Entonces, el cáncer en sí es un término común que se da a muchas enfermedades, ¿no? Con esta característica de un crecimiento descontrolado, que pueden hacer metástasis. Sabemos que el número de casos de cáncer en el mundo están aumentando. Una prueba de ello es que en el 2009 teníamos 13 millones de casos nuevos y en el 2018, 18 millones. El 63% se presenta en países en vías de desarrollo y la mayoría de estas neoplasias se van a presentar en estadios avanzados. Entonces vamos a ver de que el cáncer definitivamente cada vez se va a ver más. Todos o la mayoría de nosotros tenemos alguien que tuvo o tiene cáncer, familiares, amigos, colegas, profesores, o incluso personas que son públicas, ¿no? Acá podemos ver los casos nuevos de cáncer en el mundo en el 2018, 18 millones, y vemos de que hay eh, países donde hay más casos de cáncer, y definitivamente también esto va a variar de acuerdo a la localización. O sea, de acuerdo incluso a cada localización va a haber un cáncer predominante, ¿no? Acá están englobando todos los tipos de cáncer, pero, por ejemplo, en el Perú se ve comúnmente cáncer de cervix avanzado, pero en otros sitios, por ejemplo, no se ve, o se ve muy rara vez, como en Estados Unidos. Eso hablando de tumores sólidos. Si hablamos, por ejemplo, de neoplasias hematológicas, vamos a ver de que hay algunos linfomas que son más frecuentes en países latinoamericanos y especialmente en el Perú. Por ejemplo, tenemos linfomas asociados a la infección por HTLV1, que es el ATL linfoma, que es más frecuente en Perú y en países orientales como Japón, pero es raro en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ¿no? Eh, el Perú tiene
gran incidencia de neoplasias asociadas a infecciones crónicas. Estábamos hablando del HTLV1, pero también tenemos el Epstein-Barr virus, el Helicobacter pylori, entre otros. De manera general podemos dividir el cáncer en dos tipos, ¿no? Los tumores sólidos, donde está cáncer de mama, pulmón, el gastrointestinales, cerebrales, y etcétera, y las neoplasias hematológicas, ¿no? Donde está la leucemia, linfomas, mielomas y otros subtipos que son un poco más raros, pero que están dentro de la clasificación de la OMS. ¿Cuál es el enfoque que damos para manejar un paciente con cáncer? Hay un enfoque preventivo, hay un enfoque curativo, donde básicamente es donde han sido formados los médicos oncólogos o los cirujanos oncólogos, los de radioterapia también. Hay un cuidado paliativo. Si bien es cierto, el cirujano, el oncólogo clínico también tiene formación en cuidados paliativos, pero no está tan desarrollado. No vamos a ver de que los cuidados paliativos prácticamente vienen a ser una subespecialidad. ¿Cuál es Hay dos enfoques clásicos del manejo del cáncer. Hay dos enfoques. El primero, el clásico, que es donde uno da un tratamiento agresivo, con intención curativa, aunque esto cada vez se está personalizando. Sabemos de que ahora ya no hay tantos tratamientos agresivos. Si es que, por ejemplo, un paciente tiene algún target en el cual pueda atacar un medicamento, es usado. De esta manera podemos evitar efectos adversos de la quimioterapia. Pero básicamente el enfoque era el de doy el tratamiento curativo y cuando este tratamiento curativo falla, paso al tratamiento paliativo. Luego el tratamiento paliativo termina, sucede el fallecimiento y luego viene el duelo. No, pero ¿cuál es el enfoque actual que se debe hacer? Que todavía está en proceso de implementación porque de repente falta un poco más de difusión de los cuidados paliativos. Es de que al inicio sabemos de que lo que va a predominar es el tratamiento oncológico, el tratamiento dirigido al cáncer, que esto puede ser curativo o puede ser para prolongar la vida del paciente. Hay tratamiento oncológico que también es paliativo, es decir, no está curando al paciente, pero está haciendo de que viva más tiempo. Si hablamos de términos que se usan en oncología, hablamos de sobrevida global o supervivencia global, sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de enfermedad. Acá tenemos, y vemos de que al inicio es una gran proporción del manejo va a estar dirigido a esto y poco a la parte del cuidado de los síntomas, pero esto va aumentando de manera gradual. Acá vemos de que hay tres escenarios. Un escenario de un paciente con cáncer agudo podría ser una leucemia. Los pacientes con leucemia están sintomáticos, están con dolor, podrían estar con sangrado, producto de la plaquetopenia, con infecciones frecuentes, producto de la neutropenia, con fatiga, palidez, producto de la anemia. Estos pacientes, al recibir el tratamiento oncológico, van a controlar sus síntomas porque van a estar disminuyendo la cantidad de células neoplásicas y van a estar restableciendo la función de la médula ósea. Pero paralelo a eso, también van a estar recibiendo soporte con transfusiones sanguíneas, soporte con tratamiento para el dolor, soporte para las náuseas producto de la quimioterapia. Entonces vemos que al inicio, si es una enfermedad aguda, se da prioridad a las dos cosas, pero mientras el paciente va resolviendo su enfermedad producto de tratamiento oncológico, estos van disminuyendo. Y si hablamos de un paciente con cáncer, con leucemia, con una enfermedad aguda, vamos a ver de que después de un mes de tratamiento hay un alto porcentaje de pacientes que van a estar
en remisión completa, ya no van a tener leucemia, pero van a seguir con un tratamiento de consolidación, tratamiento de mantenimiento, pero en sí el paciente va a estar mejor, en mejores condiciones que cuando estaba con la enfermedad. Y eso es el motivo que no use tantos cuidados paliativos. Pero si hablamos de una enfermedad crónica, por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón que ha sido diagnosticado en estadio avanzado, sabemos de que si bien sus síntomas se pueden controlar con la terapia oncológica, es, este control puede ser temporal y probablemente el paciente va a necesitar más cuidados paliativos. Los pacientes, por ejemplo, van a necesitar tratamiento para el dolor porque acá, en este caso, el paciente puede tener una respuesta más lenta al tratamiento si uno compara con un paciente con leucemia. Y esto se va prolongando al pasar el tiempo y los pacientes que están recibiendo un tratamiento a título no curativo lamentablemente van progresando hasta que hay un momento en el que va a haber más cuidados paliativos que cuidados oncológicos. Y hablamos acá de un punto de corte de 6 meses, donde los pacientes puede decir que están iniciando la etapa final de la vida o la fase terminal, como lo llaman algunos. Finalmente el paciente fallece y luego hay el duelo, pero en toda esta parte hay un acompañamiento. En la parte de la etapa final de la vida es una parte donde ya no buscamos prolongar la vida, sino lo que buscamos es calidad de vida y cuando ya está en la fase de agonía vamos a ver que lo que buscamos es una calidad de muerte. Entonces podemos ver que en esta comparación es totalmente diferente donde en la figura de arriba vemos de que no se inician los cuidados paliativos hasta que se termine este tratamiento agresivo con intención curativa. Y es lo que a veces se hace, pero no se debería hacer. ¿Qué son los cuidados paliativos? No es una especialidad de la medicina y enfermería que se va a enfocar en controlar los síntomas, aliviar el sufrimiento, proporcionar soporte para cualquier enfermedad grave, en este caso específico estamos hablando del cáncer, y va a ser para cualquier tipo de cáncer. Pueden ser tumores sólidos, pueden ser neoplasias hematológicas, y también puede ser cualquier estadio clínico. Pero sabemos de que los pacientes con estadios tempranos tienen menos síntomas, entonces de repente ahí no hay tanto beneficio de los cuidados paliativos, sino en estadios avanzados. Incluye un equipo de salud multidisciplinario que está conformado por un médico, enfermera, psicólogo, servicio social, nutrición. En el caso del personal del médico, vamos a ver de que pueden ser de diferentes especialidades. Hay médicos anestesiólogos que se han dedicado a hacer medicina paliativa. Por ejemplo, en el INEM la mayoría son médicos anestesiólogos. También tenemos médicos de medicina familiar, hay médicos oncólogos, hay geriatras, pero como que cada uno se va enfocando un poco más en la especialidad que tiene, ¿no? Hay médicos de medicina interna también. El- ¿Qué tipos de atención dan los cuidados paliativos? Se puede atender en consultorio externo, también se puede dar atención hospitalaria. Ahorita, por ejemplo, en el INEM no hay un área hospitalaria para estos pacientes. Si hay un paciente que está hospitalizado, manejado por oncología médica, si el paciente requiere, no sé, sedación o síntomas o tratamiento de un síntoma que no lo podemos manejar en el piso, hacemos interconsulta medicina paliativa y son como interconsultantes, ¿no? No tienen un piso propio, pero en algunos sitios sí, en otras realidades, ¿no? Principalmente en otros países. También ya eso es de la atención hospitalaria, que vemos que en el INEM no existe. También hay atención domiciliaria, donde se va a hacer visita a los pacientes. Los pacientes, por ejemplo, puede ser de que requieran un manejo con algún antibiótico y los pacientes
completan su antibiótico en su casa, o de repente pueden tener infusiones de morfina que tienen que estar yendo a ser evaluados por el médico, por la enfermera. Por ejemplo, en el caso de Oncosalud, ahí hay un poco más de esta experiencia de que se hacen visitas domiciliarias y pronto también o ya están empezando a tener pacientes hospitalarios. Es decir, de que los pacientes pasan del manejo del médico tratante, que es el oncólogo clínico, al manejo de los médicos paliativistas, pero ya ellos como médicos tratantes, ya no como interconsultantes. ¿Quiénes deben recibir cuidados paliativos? Puede ser apropiado en los siguientes casos, en cualquier estadio clínico, pero como ya les mencioné, sobre todo en los estadios avanzados. De repente en los estadios iniciales es, eh, no hay tanto apoyo físico, pero sí puede haber un apoyo emocional, porque a veces todo esto puede repercutir en que el paciente tenga problemas con aceptar la enfermedad y todo eso, ¿no? También cuando hay dolor u otro síntoma difícil de tratar, habitualmente en oncología, por ejemplo, nosotros usamos tramadol, si el paciente no responde, podemos llegar a morfina, pero no es lo habitual que nosotros mismos estemos manejando con morfina, hacemos la referencia o la interconsulta a medicina paliativa, y ahí tienen un manejo más, podría decir, más preciso, ¿no? Porque ahí uno toma en consideraciones otras cosas. El, Habitualmente cuando nosotros en oncología médica vemos al paciente, nos basamos más que todo en dar tratamientos vía oral con morfina, pero allá también se usa, en servicios de cuidados paliativos, también se usa la vía subcutánea, se usa la infusión de morfina, entonces ya es un manejo mucho más preciso. Si el paciente necesita ayuda para enfrentar el diagnóstico, como ya les dije, a veces necesitan apoyo psicológico también. ¿Cuáles son los beneficios de los cuidados paliativos en pacientes con cáncer? Bueno, junto al oncólogo, los cuidados paliativos pueden ayudar a manejar síntomas difíciles de tratar previamente, el dolor, ya les mencioné, la constipación. Se puede decir que cuidados paliativos hay una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea para constipación. Y no como en la parte de oncología clínica, donde habitualmente tienes una línea o dos líneas y luego no manejas más cosas. En la parte, por ejemplo, de náuseas, también los cuidados paliativos manejan mejor las náuseas. Nosotros básicamente usamos los estoy hablando ahorita como oncólogo clínico, que se usa un poco más los medicamentos estándares, por ejemplo, dimedrinato, eh, metoclopramida, pero en cuidados paliativos, aparte de eso, o se combinan, o si no, también se pueden agregar, por ejemplo, haloperidol para tratar náuseas. O sea, y hay usos diferentes a lo que normalmente están usando en un servicio de oncología clínica. Igualito, ¿no? En el caso de las náuseas hay una primera línea, segunda, tercera, cuarta línea, infusión. Entonces es un manejo más complejo. Habitualmente los pacientes que están en cuidados paliativos están recibiendo diferentes medicamentos, pueden estar recibiendo tratamiento para el dolor y además están recibiendo un tratamiento, por ejemplo, con morfina, además están recibiendo un tratamiento antimédico porque la morfina puede producir náuseas y la morfina también puede producir estreñimiento, entonces también están recibiendo un laxante. Ese es el manejo integral que hacen, que habitualmente cuando uno está manejando, no está acostumbrado a manejar pacientes con dolor, le da el analgésico, pero no le da los otros medicamentos. Entonces el paciente luego dice, sí, me calmó el dolor, pero estoy con náuseas o estoy estreñido, y eso puede ser un motivo para que el paciente abandone el tratamiento, no quiera, no pueda cumplir las dosis. Para dificultad respiratoria también,
se pueden beneficiar de cuidados paliativos. También sirve para guiar a los pacientes y cuidadores a través del curso de la enfermedad. También, como les mencioné, soporte emocional y espiritual. Los cuidados paliativos ya tienen un grupo de soporte, te pueden recomendar incluso algún hospicio. También ya va preparando al paciente para el momento, para el desenlace fatal, ¿no? Donde ya se va preparando para ver qué persona va a ser la que va a tomar las decisiones por el paciente cuando éste ya no pueda hacerlo, porque probablemente esté en agonía, y no dejar eso a último momento, ¿no? Es algo que uno ya va preparando al paciente para que pueda cumplir toda su voluntad mientras tenga conciencia. ¿Cuál es la prevalencia de los síntomas según tipo de pacientes en cuidados paliativos? Acá podemos ver un cuadro que compara los síntomas en diferentes escenarios, ¿no? Un paciente con cáncer, con SIDA, con insuficiencia cardíaca, EPOC, enfermedad renal. Vemos de que todos tienen los síntomas, pero hay predominio de algunos dependiendo de qué tipo de enfermedad sea. En el caso del cáncer, el síntoma predominante es el dolor, pero si nosotros hablamos de caso del SIDA, vamos a ver de que los pacientes tienen diarrea, tienen depresión, tienen astenia. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, vamos a ver de que el síntoma predominante es la disnea, igual que en el EPOC. Y vemos de que en ninguna otra patología es predominante el dolor, ¿no? Solamente en el cáncer. Muchas veces los pacientes con cáncer, cuando tienen dolor, recuerdan la enfermedad, ¿no? Y eso justamente, a veces cuando uno conversa con el paciente, dice, si no tuviera dolor producto de la tumoración, ni recordaría que tengo cáncer. Pero basta que tenga dolor, eso ya le puede afectar físicamente y psicológicamente. Entonces, algo muy importante de tratar son los síntomas, el dolor, las náuseas. En oncología, por ejemplo, decimos bastante de que uno puede ser un buen oncólogo, pero le da un tratamiento y no le trata adecuadamente las náuseas. El paciente va a pensar que eres un mal médico porque hasta le pudiste curar, pero no le pudiste calmar los síntomas. Y, y todo eso se lleva como una mala experiencia, ¿no? El manejo de los síntomas en cuidados paliativos, hay muchos síntomas que se manejan. Ya les dije que lo principal es el dolor, pero también manejamos anorexia, estreñimiento, disnea, obstrucción intestinal, náuseas y vómitos. Se puede hacer sedación paliativa, deshidratación, delirio. Sabemos de que los pacientes con enfermedades avanzadas, con cáncer avanzado, están con pérdida de peso, no tienen apetito. Entonces, en medicina paliativa tenemos medicamentos para manejar esto. Si bien es cierto, también se puede dar en los pacientes al inicio de la enfermedad, pero generalmente está más reservado para los pacientes eh, con enfermedad un poco más avanzada. Se maneja el estreñimiento, la disnea, la obstrucción intestinal, se tiene que saber, por ejemplo, qué medicamentos están contraindicados, si hay un paciente con náuseas y vómitos, manejar bien las vías de administración, ver si requieren vía endovenosa o si puede bastar con una vía subcutánea. Hay que manejar el delirio también. Si ahora ya nos enfocamos en cáncer, vamos a ver de que el dolor en cáncer se presenta en el 30% de los pacientes con enfermedad temprana y 70% en pacientes con enfermedad avanzada. En el 50% es moderado e intenso y va a haber un 30% en la cual es insoportable.
y hay un 50 o un 80% que no tienen alivio en la fase terminal. Esto sobre todo si no es bien manejado, ¿no? Si de repente es manejado por alguien que no es especialista, es mucho más difícil de controlar el dolor, pero si es alguien que está acostumbrado a manejar opioides a dosis altas, es probable que sea mucho más fácil de manejar, ¿no? Cuando alguien no está muy bien capacitado en manejar el dolor, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O dar un tratamiento subóptimo o de repente sobreestimar el tratamiento, ¿no? Sabemos que los medicamentos tienen efectos adversos, entonces, eh, por ejemplo, la morfina, si uno da una dosis muy alta, podría producirle una depresión respiratoria. Si uno le da una dosis muy baja, de repente no hace bien la conversión de tramadol, morfina, el paciente va a decir que no le calma el dolor, pero no es de que no le esté haciendo efecto el medicamento, sino que la conversión no ha sido la adecuada. ¿Qué tipos de dolor según tipo de cáncer? Vamos a ver de que los pacientes que tienen el compromiso óseo, que tienen bastante dolor, 80-90%, los que tienen de la neoplasia del cavidad oral igual 80-90%, si hay compromiso de tracto genitourinario femenino 75%, masculino 80%, el cáncer de cervix puede ser doloroso, cáncer de pene también. En el caso del cáncer de mama es menos, va a depender también de la localización, del tamaño de la tumoración. En el caso de los linfomas tienen menos dolor y las leucemias menos dolor. ¿Qué tipos de dolor se maneja en cuidados paliativos? Bueno, sabemos que hay el dolor nociceptivo, que este puede ser somático, visceral, y también el neuropático, ¿no? Y sabemos que el dolor somático es constante y bien localizado, y el visceral es constante, poco localizado, profundo, referido a puntos cutáneos o mucosos. El neuropático es un dolor punzante, paroxístico. Pueden tener alodinia, hiperalgesia. Los mecanismos son diferentes. Dentro de los ejemplos podemos ver de que un dolor nociceptivo puede ser un dolor musculoesquelético, un dolor visceral puede ser un dolor en la pulpa dental, un dolor neuropático puede ser una neuropatía posherpética y otras neuralgias. Hay dolor neuropático asociado a quimioterapia. Hay muchos medicamentos que pueden producir neuropatías. Tenemos el bortezomib, tenemos el paclitaxel, tenemos la vincristina, dentro de los principales. Hay otros que también pueden producir, pero en menor medida. Tenemos el oxaliplatino, el carboplatino, el docetaxel. No está acá en la lista, pero también está la talidomida, que puede producir neuropatía. Estas neuropatías son limitantes. Nosotros podemos ver de que al inicio puede ser un grado 1, grado 2, pero si esto no se detecta a tiempo, no se corrige a tiempo, los pacientes pueden incluso tener dificultad para agarrar un vaso, no pueden presionar. Al momento de presionar la yema de los dedos contra el vaso, sienten dolor y no pueden agarrar un vaso, no pueden sostener un vaso. A veces tienen dificultad incluso para peinarse. Y en general, el manejo es suspender el tratamiento que está produciendo el medicamento que está produciendo esto. Y a la par tienen que recibir tratamientos que, por un lado, van a controlar el dolor agudo y, por otro lado, tratar de controlar el dolor crónico. El dolor neuropático es difícil de controlar y hasta ahora no hay un tratamiento 100% óptimo. Bueno, ya pasando esta parte de cáncer en la etapa final de la vida, o como algunos lo podrían llamar cáncer en fase terminal, vamos a ver de que tienen varios elementos fundamentales. Tiene que ser una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. Hay falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
hay presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. El pronóstico de vida tiene que ser inferior a 6 meses. Hay un gran impacto emocional en el paciente, en la familia, en el equipo terapéutico. Está muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. ¿Quién define un paciente con cáncer en etapa final de la vida o en fase terminal? Bueno, como se trata de un paciente con cáncer, debería ser un médico especialista en el área, entonces debería ser un oncólogo. ¿Por qué? Porque tiene que conocer la evolución natural de la enfermedad y todas las opciones de tratamiento específico, curativo y paliativo. Es fundamental no etiquetar de enfermo terminal a un paciente potencialmente curable. Si alguien es inexperto, podría decir, no, este paciente eh, no, no es curable, este paciente está, erróneamente podría decir que está en una fase terminal. ¿Y qué implicaría esto? De que haya un cambio radical en la actitud del médico, cambio en acciones terapéuticas, el paciente podría ser subtratado y de esa manera repercutir en su pronóstico. Eh, Potencialmente podría dejar de indicar antibióticos, podría dejar de iniciar, de hacer transfusiones, cuando en verdad sí están indicados, ¿no? Es bien variable esto, el médico que, que define esto debería tener bastante experiencia, incluso los más jóvenes podrían equivocarse, se prefiere de que sean al menos dos que puedan tomar esa decisión, pero ya les voy a mostrar de que hay algunos eh, modelos pronósticos que nos pueden acercar a saber si un paciente está en esta etapa final de la vida. Esta diapositiva les muestro para que vean que las neoplasias malignas que debutan con enfermedad avanzada y aún así pueden ser potencialmente curables. Hay un grupo de neoplasias y las principales son el tumor de células germinales, que puede ser primario gonadal o extragonadal metastásico, la neoplasia trofoblástica gestacional metastásica y la leucemia promielocítica. Estas son neoplasias que uno puede ver al paciente con mucha enfermedad, por ejemplo, un tumor germinal con metástasis cerebral, con metástasis pulmonar, y después de recibir tratamiento puede curarse. Y el más grande ejemplo a nivel mundial es eh, este ciclista, Lance Armstrong, que tuvo un tumor de células germinales en el metastásico pulmonar, metastásico cerebral, a los 25 años de edad, cuando él tenía, en 1996, ahí tenía 25 años. Él recibió quimioterapia, tuvo una cirugía, y 3 años después, 2 años después se reincorpora al ciclismo, y un año después gana el Tour de Francia. Y él hasta el momento está vivo y se podría decir que él está curado, ¿no? Ya pasaron, ¿cuánto? 24 años. Entonces, este es el más grande ejemplo de que hay algunas neoplasias que a pesar de tener metástasis en lugares donde normalmente uno pensaría que le está dando un peor pronóstico, incluso para pensar de que es incurable, no es así. ¿Y qué características tienen estas tres neoplasias? De que son quimiosensibles. Y van a haber otras neoplasias que también van a tener metástasis cerebral, por ejemplo, si fuera un cáncer de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón que tiene metástasis cerebral, ese paciente es incurable. Pero la característica de estas neoplasias es de que tú le das quimioterapia y hay una reducción marcada de la tumoración. Un paciente puede estar con insuficiencia respiratoria porque tiene múltiples metástasis pulmonares, producto del tumor germinal o producto de la neoplasia trofoblástica gestacional, le das quimioterapia y uno ve cómo empieza a disminuir la tumoración, incluso puede haber hemorragia pulmonar secundaria a la destrucción del tumor, pero el paciente puede llegar a curarse.
Hemos visto casos de pacientes con leucemia promielocítica eh, con enfermedad avanzada, con múltiples compromisos que finalmente salen. Entonces, eso con respecto a estas neoplasias malignas que tienen enfermedad avanzada, pero son curables. Hay otras neoplasias que son metastásicas al debut, pero no son curables. Ahora, esto no es sinónimo de que sea una enfermedad terminal. Y hemos dicho de que una enfermedad terminal es para un paciente que tiene una esperanza de vida menor de 6 meses. Y estos pacientes viven mucho más de 6 meses cuando tienen un tratamiento adecuado, en la mayoría de casos. Hay tratamientos de primera línea, segunda línea, tercera línea, hay algunos cuarta, quinta, sexta línea. Va a depender de qué tipo de neoplasia maligna. Hay algunos que no pasan de la segunda o la tercera. Entonces, ¿quién es el que va a conocer eso? Va a ser el médico tratante, en este caso el médico oncólogo. Ahí hay que tener en cuenta la biología de la neoplasia maligna. Hay que ver si, por ejemplo, si es un linfoma de bajo grado, como el linfoma folicular o una leucemia linfocítica crónica. Estas son neoplasias de larga evolución, como les voy a demostrar más adelante. Si hablamos de tumores sólidos, vamos a ver de que acá hay una tabla con la sobrevida a los 5 años de cáncer de pulmón. Vemos de que si es un estadio 1, a los 5 años el 49% está vivo. Si es un estadio 4, el 1% está vivo. Entonces, es diferente de acuerdo al estadio. Acá podemos ver de que los cuidados paliativos se dieron en pacientes metastásicos, con cáncer de pulmón metastásicos, donde se hizo una intervención temprana de los cuidados paliativos, ha demostrado mejoría versus los pacientes que tenían el tratamiento estándar, los cuidados estándares. Y esto respecto a una escala que mide depresión y ansiedad, ¿no? O sea, los pacientes muestran beneficios, sobre todo a nivel psicológico. Esto es en el caso de cáncer gástrico, vemos de que lo mismo, un paciente con estadio clínico 1 está vivo a los 5 años en un 70% y un estadio 4 están vivos el 4% a los 5 años. Esta diapositiva es para mostrar de que la quimioterapia también puede ser paliativa y esto es algo que a veces nos enseña o uno puede escuchar a algunos médicos que no están muy familiarizados con la quimioterapia paliativa, de que un paciente, por ejemplo, con cáncer gástrico, con estadio clínico 4, con estadio avanzado, que pueda tener, por ejemplo, carcinomatosis peritoneal. Algunos podrían decir, hay que dar solamente calidad de vida, soporte básico, pero la realidad es de que hay medicamentos o hay esquemas de quimioterapia que han demostrado aumentar la sobrevida global de los pacientes. Y este es un metaanálisis donde se demuestra de que en este caso los pacientes sin tratamiento vivían 3 meses solamente con cuidados paliativos y los pacientes que además recibían quimioterapia vivían 6 meses. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es de que si uno va a dar un tratamiento, hay que ver pues, la calidad de vida que va a tener el paciente. Si yo voy a dar tratamiento con quimioterapia y eso va a ser de que viva 3 meses, pero esos 3 meses, la mayor parte del tiempo lo va a parar en el hospital porque va a estar con náuseas, con infecciones frecuentes, probablemente no sería el mejor candidato, ¿no? También hay criterios para poder dar tratamiento con quimioterapia a los pacientes. No todos se van a beneficiar, hay algunos que no van a tolerar los tratamientos, pero cada mes se están apareciendo nuevos tratamientos que ya tienen menos efectos adversos y ahorita estamos hablando de sobrevidas más prolongadas. Este estudio recolectó información de 1996, pero ahora hay nuevos medicamentos, hay tratamientos, hay inmunoterapia, los pacientes están viviendo más de un año y cada vez se va a seguir avanzando. En el caso del cáncer de cervix, también vemos de que si está en un estadio clínico 3B,
la supervivencia a los 5 años de 32%. Entonces, con estas primeras 3 tablas de tumores sólidos, vemos de que las sobrevidas son diferentes. Hay algunos cánceres que son más agresivos o de peor pronóstico que otros. Incluso dentro del mismo cáncer, dentro del mismo tipo de cáncer, algunos son peores. Si hablamos, por ejemplo, de cáncer de pulmón, hay cáncer de pulmón de células no pequeñas y de células pequeñas. Los de células pequeñas son más agresivos, tienen un crecimiento, una proliferación mucho más rápida, pero también podrían responder más a la quimioterapia. Pero si hablamos de linfomas, vamos a hablar de que hay 2 grandes grupos, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Y esto para poder ver de que en el caso de los linfomas foliculares, que es un tipo de linfoma no Hodgkin, tiene un crecimiento lento. Vamos a ver cómo en este estudio del MD Anderson han visto que las sobrevidas han ido mejorando según los años en que se diagnosticaron. Si hablamos de 1944 al 54, vemos que la sobrevida es baja, pero si comparamos en el periodo del 95 al 2004, vemos que a los 10 años los pacientes están vivos cerca al 80%, ¿no? Comparado al 20% en la década del 40. Entonces, miren todo esto que aumentó, toda la sobrevida que se aumentó, y esto debido a que hay nuevos medicamentos, apareció la quimioterapia, aparecieron los anticuerpos monoclonales, se combinaron y eso se están haciendo de que los pacientes puedan vivir más tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente con un linfoma folicular, estadio clínico 4, eh, y lo evalúo de acuerdo a los riesgos, voy a ver cuál sería su sobrevida, que no sería la misma que si fuera un cáncer de pulmón estadio clínico 4. Acá esto es para mostrar que hay diferentes evoluciones dentro de una misma neoplasia. Este es linfoma folicular, ya les mostré en la diapositiva anterior que tiene un buen pronóstico en general, pero hay un subgrupo de pacientes que van a tener mal pronóstico. Hay un subgrupo de pacientes, si uno recae a los 6 meses de iniciar el tratamiento, entonces su sobrevida global al año es cerca del 30%, y si recae a los 24 meses, vemos de que su sobrevida es mayor, ¿no? Entonces, mientras más pronto recaiga un paciente, va a tener un peor pronóstico. Para eso sirven las herramientas, los modelos pronósticos para poder predecir si un paciente recae o no recae y si puedo cambiar de tratamiento o no. Si hablamos ahora de los linfomas no Hodgkin de células T, vamos a ver de que incluso dentro de ellos los pronósticos son diferentes. Acá vemos el linfoma anaplásico de células grandes LK positivo, que tiene una sobrevida a los 10 años del 70%. Si uno mira al ATL, que es el linfoma de leucemia de células T del adulto, vemos de que a los 5 años no están vivos ni el 20%. Entonces hay una gran diferencia. Incluso dentro del mismo linfoma de células T del adulto vamos a ver que hay diferencia porque hay 4 variantes. Hay la variante aguda, que es la más agresiva, pero también hay una variante que es crónica o indolente, que las sobrevidas son mayores. Entonces, no necesariamente importa el estadio, sino también importa el subtipo, importa los factores pronósticos. Por eso cada caso es particular, quien debe determinar el pronóstico de la enfermedad es el oncólogo. Y luego ya cuando un paciente está en la etapa final de la vida, tratar de predecir a través de algunos modelos pronósticos. La predicción de la supervivencia. Vamos a ver de que nos vamos a basar en varios factores, vamos a basarnos en el tipo de neoplasia y metástasis, ya les dije, si es importante si es una metástasis o si son varias, dónde se localiza la metástasis, no es igual si tiene metástasis hepática, así tiene metástasis ganglionar,
No es igual si tiene metástasis cerebral o pulmonar. Hay que ver la tasa de mortalidad de la neoplasia maligna y las enfermedades intercurrentes. Hay que ver si hay presencia o no de síntomas de mal pronósticos, como deterioro clínico, disnea, serostomía, pérdida de peso, disfagia. La tasa de progresión de la enfermedad también hay que ver. Hay varias circunstancias que nos dicen que un paciente tiene muy pobre pronóstico. Si un paciente tiene metástasis cerebral múltiple, metástasis hepática múltiple, metástasis pulmonar múltiple, diseminación linfangítica, carcinomatosis y leptomeningia, infiltración de médula ósea, sangrado tumoral activo, si tiene hipercalcemia refractaria. Hay escalas de predicción. Uno es la más común, la predicción clínica, pero que vamos a ver que es la menos eh, acertada. Tenemos el Karnofsky, el Palliative Performance Scale, el Palliative Prognostic Index, el Palliative Prognostic Score. En el caso de la predicción clínica, es un predictor independiente, ya de por sí, algunas las escalas lo consideran y lo juntan otras variables para mejorar la precisión. Pero si hablamos de predicción clínica sola, vamos a ver de qué es imprecisa. Se habla de un 30% de manos expertas, a veces se puede sobreestimar la supervivencia, el, también, también puede ser más precisa cuando menor es la supervivencia. Obviamente, si nosotros vemos a un paciente que está con dificultad respiratoria, con una respiración jadeante, nos podemos aventurar un poco más a hacer una predicción clínica, pero eso estamos hablando de en un corto plazo, ¿no? Es un poco más difícil de hacer la predicción clínica cuando estamos al inicio del diagnóstico. Ahí nos tenemos que valer mucho de los índices pronósticos, donde te dan aproximados para que un paciente pueda tener la sobrevida. No solamente con los estadios, sino también con los índices pronósticos de cada enfermedad. Es mejor cuando hay más experiencia. Obviamente, si alguien de repente recién está terminando la especialidad, tiene menos experiencia que si alguien ya está viendo esto por más de 5 o 10 años. Mejora con el Karnofsky, si es menos de 40 también te ayuda más. Empeora cuando la relación médico-paciente es cercana, porque uno puede perder objetividad. Puede ser de que no, eh, no esté actuando de manera imparcial, a veces puede sobreestimar la supervivencia. En un pequeño estudio prospectivo se demostró relación significativa, por ejemplo, en el tiempo de sobrevida, la disfagia, alteraciones cognitivas, pérdidas de peso, y estos tres factores predijeron sobrevida menos de 4 semanas con una precisión de 74%. Y esto fue el equivalente a la valoración de 2 médicos. De lo que uno habitualmente eh, dice, si es que, por ejemplo, ya estamos para que un paciente le inicien una sedación paliativa, lo ideal sería de que al menos 2 médicos puedan decir, sí, este paciente, no estamos hablando en este caso de que el paciente sea en fase terminal, sino en la fase agónica, cuando uno va a tener que, cuando uno va a tener que iniciar sedación paliativa, se prefiere de que sean el, al menos 2 médicos expertos. A ver, ya, esta es la escala de Karnofsky, esta es una escala que va del 0 al 100, donde por cada número vamos a ver de que hay una valoración funcional. Si hablamos de un Karnofsky de 40, es un paciente inválido, incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales y está encamado más del 50% del día. Un paciente con una escala de 100 es normal, no tiene quejas. Un paciente con una escala de 80, actividad normal con esfuerzo, y tiene algunos signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Que podrían ser la mayoría de pacientes. El Palliative Performance Scale, acá vemos de que es una modificación de Karnofsky.
En este caso, si, si el paciente tiene menor o igual a 50 puntos, solamente en un 10% vivirán más de 6 meses. Entonces, tener este puntaje ya te está orientando que este paciente tendría menos de 6 meses de vida en la mayoría de casos. Ya tenemos el Palliative Prognostic Index, donde usa el Palliative Performance Scale, pero le agrega la ingesta oral, edema, disnea y delirio. Vemos si el PPI es más de 6, la sobrevida es de menos de 3 semanas, ¿no? Hay una sensibilidad de 80% y una especificidad de 85%. Si hablamos del PAP score, acá también considera otras variables, variables de laboratorio, leucocitos, porcentaje de linfocitos, pero no es para neoplasias hematológicas. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad en la etapa final de la vida o en la fase terminal? Vamos a ver que de forma muy teórica y según la posible supervivencia de los enfermos, podemos considerar 3 etapas distintas. Una fase terminal, que es una sobrevida menos de 6 meses, una fase preagónica hasta las 6 semanas, y una fase agónica que va entre 3 a 5 días. Hay diferentes trayectorias hacia la muerte. Vemos de que si uno, por ejemplo, sufre un accidente, va a tener una muerte súbita, si fallece en el acto, pero si alguien, por ejemplo, tiene cáncer, generalmente esto va a ser de algo progresivo, no se ve esta caída abrupta, ¿no? Y si es, por ejemplo, un paciente con enfermedad avanzada no oncológica, por ejemplo, EPOC, va a tener sus épocas donde va a estar mal y luego se recuperará un poco y así cada vez va a ir deteriorándose más, nuevamente se recuperará un poco y finalmente va a fallecer. Y en la figura D vemos de que cómo es la trayectoria hacia la muerte en pacientes que mueren por demencia. Acá vemos algunas características de diferentes neoplasias en fase terminal. Cáncer de pulmón, los pacientes tienen disnea, esto puede ser por obstrucción por el mismo cáncer, o puede haber sangrado de las vías aéreas.